o estos versículos, tenemos algunos versículos para compartir. Tiempos en los cuales necesita de nuestro clamor, nuestra oración, el caminar, el avanzar en la vida. Amén. Creo que siempre hay momentos que parece que la oración se necesita un poquito más, aunque en definitiva lo necesitamos siempre. Y no porque haya necesidad o oramos por necesidad, sino que oramos siempre. Amén. Sabiendo que la oración es una herramienta, un arma poderosa en Dios. Pero tenemos algunos hermanos como Jorge Taborda, que ya está, no en su casa, en la casa de un familiar, y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, tengo que ir a buscarlo para traerlo. Ya estaría en su casa el domingo que viene. Tenemos que orar para que Dios se glorifique, para que, bueno, el Señor lo esté bendiciendo y un pronto restablecimiento, también una sanidad de Dios en su vida. Amén. Su corazón o sus arterias más bien están obstruidas. Algo han hecho los médicos allí, algo han hecho, pero no han podido hacer todo lo que querían hacer. Amén. Así que está delicado el hermano de salud, aunque hablando con él se lo escucha como siempre, y estando con él es como siempre. Amén. Así que oremos por Jorge Taborda, oremos también por nuestro hermano Víctor Hugo. ¿Sí? Víctor Hugo está internado, hay hermanos que están visitándolo, que están yendo a por lo menos ayudarle con el desayuno, con el almuerzo, porque bueno, su esposa está trabajando, tiene que trabajar, alguien en la casa tiene que trabajar, Entonces ahí se le está dando una manito. Sería bueno si usted tiene y puede, más que tiene tiempo no tenemos ninguno, tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero si alguien también puede hacer su tiempo, está en Gremca, ahí frente al Club Nacional de Fútbol, ¿sí? En 8 de octubre, allí frente a esa sede preciosa que hay en ese edificio maravilloso, unos colores terribles, frente ahí en 8 de octubre, allí está Víctor Hugo, está siendo bendecido el hombre al estar allí, gloria a Dios. Así que la habitación 108 es la de Víctor Hugo, así que bueno, está con su pierna, bueno, un problemita, están dándole antibióticos y está con su pierna, no me acuerdo todo lo que es, la disipela le ha llevado a no sé qué, y bueno, allí está. Oremos a Dios para que Dios se esté glorificando. Amén. Y oremos para que el Señor sane. Esa es nuestra oración. Y si usted va a visitarle, vaya y ore con el hermano proclamando sanidad. Amén. Diciendo: Señor, queremos simplemente ver pronto ya hecha esa sanidad en su vida. Amén. Así que hermanos, oremos por ellos. Tenemos algunos hermanos o hermanas que están, la hermana Zulma, que está para ver si se opera de su cadera, donde van a ponerle una prótesis en su cadera. Bueno, oremos por ella también. Hemos preparado algunas hermanas, hoy hablábamos con algunas en la mañana, para hacer un grupo de guerreras, ¿sí? De visitadoras, gloria a Dios, donde van a estar llegando a diferentes hogares, hermanas que están ahí con una necesidad. María Rodríguez también, otra hermana Nilva, creo que es Nilda, algo así, que también está con problemas en su rodilla, y ahí la hemos llevado, por lo menos a ella la llevó la pastora allí a hacerse unos exámenes, y bueno, esperamos en el nombre del Señor, bueno, estar visitando a aquellos. Candelaria también, que sigue, la hemos llevado a Candelaria al hospital. En este tiempo hemos visitado bastante el hospital, y uno lo que ve ¿qué ve en el hospital? ¿Qué ve? Necesidad, enfermos, gente que está allí, bueno, a ver qué sucede. Amén. No nos olvidemos de visitar los hospitales, que no permitamos que el enemigo cierre esa puerta. Tanta necesidad en las vidas. Hay lugares que usted no puede ir muy fácilmente a predicar. Es más, creo que hay lugares que usted no puede entrar. Amén. Usted le puede decir, como uno, ¿no? Trata de decir: oh no, pero soy pastor, vengo a verle, soy su pastor, y dice: está bien, usted puede ser el pastor, pero en este momento no puede entrar. En algunos momentos, en algunos lugares nos hemos encontrado con esa situación, pero ahora no, espere ahí, pero no es que usted diga: mire, en este momento no podemos dejarle porque, bueno, la hora de la visita, o no, así con una forma muy despectiva y muy agresiva. Algunos nos han tratado, y yo pensaba,
¿será que le damos lugar a que el enemigo tome esos lugares y que las personas o las autoridades comiencen a decir, no, que no, acá no necesitamos que vengan nadie a orar? Como cuando fui a ver a José Techera, donde la nurse o la que dirigía ahí dice, no hace falta la oración. Yo digo, ¿de qué me está hablando? Usted me está hablando de cosas espirituales. Y aquella mujer saltó con un montón de cosas que no era necesaria en la oración. José Techera, hoy estuvo la hija en la mañana, la verdad que decía, no va a salir de aquí. Pero gracias a Dios salió de allí. Amén. Y estoy esperando, si Dios me da esa bendición, no sé si Dios nos da una revancha, para si José camina y ande bien, irme con él hasta allá, hasta el ¿cómo es Gallé? El Maciel, y decirle a aquella señora que ya tengo el nombre, todo, aleluya, la fecha de nacimiento, la cédula, tengo todo allí para decirle, mire, acá está aquel que oramos, que usted decía que no era necesario orar. Pero pienso en esto, no sea cosa que nosotros, la iglesia, le dejemos ese terreno fértil al enemigo, para que el enemigo nos diga, ustedes acá no pueden entrar a orar por nadie, ustedes no pueden visitar a nadie. Que podamos meditar en eso, mis hermanos, porque quizás usted tiene una palabra de vida para alguien que está pasando mal, para alguien que está allí, aleluya, y vienen los enfermeros o los médicos y lo destapan y usted no sabe cómo taparse, ¿verdad? Y vienen y a cualquier hora usted está durmiendo, le despierta, le voy a tomar la presión, le voy a dar a este medicamento, le voy a pinchar, ¿verdad? Y usted está ahí esperando, siempre está a la voluntad de aquella gente que hace su trabajo, como Andrea de los Santos que lo hace, aleluya. Como Zulma lo hizo tanto tiempo molestando a la gente, venga le voy a pinchar, venga le voy a hacer esto, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermanos, meditemos en esto. El Señor podrá querernos a nosotros que visitemos, y quizás el ir a ver un hermano sea la excusa que Dios tenga para mostrarnos la necesidad que hay. En todos estos días, menos hoy, he estado visitando a mi hermana, que la internaron también aquí en Montevideo, está internada, y bueno, no la han encontrado todavía qué es lo que tiene, todavía no le han encontrado qué es lo que tiene, amén, pero o sea, un fuerte dolor en su pierna que no se puede casi mover, su pierna muy hinchada, aunque ya bajó bastante esa inflamación, y uno ve la necesidad, ¿sí? La necesidad, que podamos nosotros, hermanos, pensar, ¿no tendré algo para dar allá en el hospital? Aleluya, más de un pinchazo que dan algunos hermanos que trabajan allí, ¿no podremos nosotros ir a dar quizás un agua fresca, como dice la palabra? Que las palabras del corazón, las palabras en Dios, de sus hijos, de su iglesia, son como el agua fresca, ¿verdad? Al alma sedienta. Quizás usted y yo tenemos algo para dar, amén, y que podemos llevar, que no caigamos nosotros enfermos o internados allí, aleluya, para decir qué necesidad hay, uy, cuánto dolor, amén, que podamos hacernos el tiempo, aleluya, que podamos hacernos el tiempo y que quizás podamos llegar a ver los hermanos, pero también a hablarle a alguien, a predicarle a alguien, a hablar del amor de Dios, de una oración por alguien que está necesitado. Amén. La familia de la fe, pero también quizás aquella gente que no conoce a Dios. Que podamos esforzarnos en eso. ¿Se anima? Le dejo esa picando, aleluya, para ver si usted la cabecea, la patea el penal, hace algo. Gloria al nombre de Jesús. Como llueve tanto, vamos a hablar bastante. No lo vamos a dejar a usted ir así con esta lluvia. Gloria a Dios, amén. Pero queremos cuidarlo, no sea cosa que usted después vaya, tenemos que visitarlo allá, aleluya, donde usted esté. Amén. Gloria a Dios, encontró la palabra, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Hoy estuve compartiendo de esta palabra, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, dice la Biblia, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada,
así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale al que está a su lado, háblele y dígale que la palabra de Dios, orá por mí, para que por mi parte la palabra de Dios llegue a otros. ¿Se anima? Dígale, dígale, dígale. Aleluya, le dijo, como yo fui a decirle acá. Orá por mí para que la palabra de Dios a través de mi vida pueda correr. ¿Usted también va a orar? ¿Usted? Ahí usted va a orar por él. Aleluya. Esto nos une. Amén. La oración de unos por otros nos une. Porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Si hay algo que Dios ha dejado, dice un versículo de la palabra, que también por la palabra de Dios todo fue hecho. La palabra de Dios, todo fue hecho. Y dice que nosotros lo tomamos a eso por la fe, porque no sabemos cómo Dios lo hizo, pero sí lo dice su palabra, que su palabra lo hizo. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Esta palabra escrita, pero no escrita y encerrada en un libro. La palabra de Dios escrita, pero, aleluya, con más libertad que nunca. Porque la palabra de Dios no está presa allí en una inscripción, aleluya, en una tinta, en un papel, sino que la palabra de Dios toma vida cuando hay un corazón, una persona que la recibe y dice, esto es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para producir un cambio. Es más, las palabras producen un cambio. Las palabras producen un cambio de mentalidad. Las palabras, a través de las palabras, la gente trata de hacer cambiar el rumbo de mucha gente. Muchas naciones han sido cambiadas a través de la palabra de algunos, ¿verdad? Muchas situaciones han cambiado y tomaron otro rumbo a través de las palabras de algunos. La palabra tiene poder. Sibor siempre tenía una propaganda, o la sigue teniendo. Amplificamos el poder de la palabra, decían ellos cuando, aleluya, lo poníamos en la radio. Su propaganda decía, amplificamos el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. Por eso Dios dice que en su palabra, aquellos le pedían a la iglesia que sabía que ahora nosotros nos movemos diferente. Ahora nos movemos a través de una palabra dirigida a nuestra vida. Ahora sabemos lo que somos. En un tiempo nos manejábamos o nos manifestábamos según nuestros pensamientos, según nuestras ideas, según lo que sentía nuestro corazón. Nuestro corazón estaba herido y nos manifestábamos de esa manera, a través de un corazón herido. Nuestros pensamientos estaban viciados de tantas cosas que simplemente destruían o nos tenían destruidos allí, porque no podíamos pensar que íbamos a estar mejor o que podíamos ser alguien que pudiera edificar, y así eran llevadas nuestras palabras también, y así éramos llevados de un lugar a otro. Pero cuando la verdad de Dios ha venido a nuestra vida, ahora ya no puedo hacerle caso a mis pensamientos o a lo que siente simplemente mi corazón o a lo que soy movido por la circunstancia, sino que ahora soy movido a través de una palabra de Dios. Esa palabra de Dios lo que trae vida. La palabra de Dios lo que trae un cambio. Necesitamos nosotros una palabra. Y la iglesia y aquellos hombres que tenían una responsabilidad y entendían que el hablar, no simplemente el predicar y dar un mensaje, porque la palabra de Dios no entra simplemente por un mensaje, como quizás en esta tarde podamos meditar en ella, sino que la palabra de Dios va entrando en nuestra vida y en la vida de otros, porque el consejo de Dios lo vamos dando en cada momento de nuestro día. Tenemos un consejo, una palabra o algo para decirle a alguien, para compartirle a alguien, para darle a alguien,
como aquel que quizás ve la necesidad que tiene su compañero de trabajo porque quizás no pudo llevar ese alimento y le dice, yo voy a compartir lo que traje contigo. Aleluya. O en aquellos tiempos que el llevar la merienda a la escuela, le estoy hablando de hace muchos años, y la mayoría no llevábamos nada, pero había alguien que siempre compartía algo. En aquellos tiempos no se usaba hasta llevar nosotros merienda. Las muchachas llevaban alguna merienda y queríamos congraciarnos con alguna para que nos dé algo. ¿Usted llevaba merienda? ¿Era de las que llevaba usted? ¿Sí? Aleluya, se congraciaban con usted. Gloria a Dios. Amén. Para ver si algo, porque no llevábamos, se compartía. Yo creo que aún hoy nosotros, a donde estemos, sea en tu trabajo, a donde usted se encuentre, gloria a Dios por donde nos encontremos, que bueno, si así como podemos compartir algo y decir, che, yo traje esto para compartir, también tengo en mi corazón algo para compartirte. También tengo para tu vida algo que te va a saciar. Oraban aquellos, le pedían la oración para que la palabra corra y sea glorificada. El ser glorificada es que la palabra sea recibida, que haya un corazón dispuesto. La oración de aquellos y la oración nuestra no es simplemente tengo que predicar, sino que Señor, que haya corazones dispuestos a recibirla, a atesorarla en su corazón, porque de esa manera la palabra se va a glorificar como lo fue, dice, entre ustedes. Los que oraban un día fueron los que escucharon. Los que escucharon ahora eran los que oraban. Aleluya. Amén. Los que estaban clamando y sabiendo, gloria a Dios, que en esa unidad, en ese mover de la iglesia, en el estar la iglesia junta y hacer el trabajo que tenían que hacer, la palabra de Dios iba a transformar corazones y vida. Dios nos ha llamado, la palabra de Dios es lo que tiene poder para hacer de nosotros gente diferente, para hacer una iglesia, aleluya, que late, que vive y que respira lo que el Espíritu Santo de Dios respira. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La palabra de Dios, por la palabra de Dios fue hecho todo. Así lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 3. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Hablando de la fe, hablando de recibir la palabra de Dios, aquel escritor pudo decir, por la fe entendemos. Simplemente no sabemos cómo Dios lo hizo. Simplemente no sabemos de dónde salió. Pero si Dios lo dijo, estamos seguros que todo lo hecho fue hecho por Dios. Amén. Y por su palabra. Porque así comienza relatando el libro de Génesis en su primer capítulo. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Aleluya. Y ahí lo sigue narrando. Y dijo Dios, dice. Y dijo Dios, y daba palabra a Dios. De tal manera que esa palabra produjo un fruto. Gloria a Dios, creó algo. Gloria al nombre de Jesús. Y lo bueno que aún hoy la palabra de Dios no ha perdido el poder para hacer, para crear. Aún la palabra de Dios hoy, aleluya, y nosotros que estamos adorando y glorificando a Dios en esta noche, creyendo que la palabra de Dios aún puede obrar en nuestras vidas y aún puede obrar a la distancia, aleluya, y Dios va a hacer y puede hacer y tiene el poder aún. El mismo poder que tuvo para crear es el mismo poder que tiene hoy para hacer algo en medio nuestro. Simplemente no sé cómo Dios lo va a hacer, pero quiero tener la fe para decir, Señor, tu palabra lo puede hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele fuerte ese aplauso al que vive y reina. Es tu palabra la que puede hacerlo. Antes nosotros nos movíamos por pensamientos, por intenciones de nuestro corazón.
Pero la palabra de Dios, la presencia de Dios tiene que cambiarnos. La palabra recibida ha tenido que transformarnos, porque si no, no íbamos a poder conocer el poder, la gracia de Dios. Simplemente íbamos a escuchar algo de lejos. Íbamos a hacer lo que dice el libro de Corintios, simplemente íbamos a hacer un metal que resuena, algo que hace ruido nada más. Pero no íbamos a conocer la verdad, no íbamos a experimentarla. Por eso usted ve este mundo lleno de religión. Por eso usted ve este mundo lleno de lugares donde dice aquí, aleluya, se habla de la palabra. Aquí se cree en Dios. Y cuando hablamos de orar por los enfermos, no, eso era para otro tiempo. Cuando hablamos de que Dios va a glorificarse y estamos esperando su venida, no, eso era para otro tiempo. Y cuántas cosas comenzamos a desechar porque el hombre vuelve inmediatamente a su manera de pensar, a su manera de sentir, y no permite que la palabra de Dios sea lo que le transforme a poder creer. Yo quiero creer hoy un poco más de Dios. Yo quiero creer hoy un poco más de lo que Dios puede hacer. Este día que Dios nos ha dado, no nos ha dado para que, aleluya, menguemos en fe, sino para que podamos crecer en ella. Y poder creer aún Dios tiene poder para hacer más cosas hoy. No me quiero quedar con lo que Dios hizo hace muchos años atrás. No me quiero quedar con lo que el Señor un día cambió y transformó mi vida. Aún quiero creer que aún hoy tiene el poder Dios para encaminar mis pasos. Aleluya, si estaban torcidos o si se querían torcer, enderezarlos para su verdad, su gracia. Aleluya, que no me pueda quedar en lo que aprendí ayer. Gloria a Dios, y lo sé, pero ahora, aleluya, hoy puedo decirle al Señor, Señor, pero tú tienes algo nuevo para mí hoy. Algo tienes para enseñarnos tu gracia y tu verdad. La palabra de Dios transformó y cambió. La palabra de Dios tuvo ese poder. Hebreos 4:12 nos dice también algo maravilloso sobre la palabra. Porque la palabra de Dios, dice, es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Hay gente que la estudia, es más, nuestros jóvenes o todos aquellos que han podido tener la escuela secundaria, en algún momento han estudiado la Biblia o algunos rasgos de ella, pero simplemente la estudiaron como tantos libros más. La estudiaron simplemente como algunos libros más, como algo que quedó escrito. Pero la palabra de Dios, si la tomamos como un libro más, va a ser un libro más. Pero cuando nosotros podemos, lo que dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, que no era leerlas simplemente, sino poder correr la cortina, el velo, para poder mirar a ver qué es lo que me está diciendo, qué es lo que quiere enseñarme. Escudriñar las Escrituras es mirar minuciosamente, estudiarlas minuciosamente. No como la ligera, y bueno, acá que estoy tomando unos mates, voy a leer la Biblia. Está bien, tome mate, lea la Biblia. Pero no, el escudriñar va un poquito más allá. Va a tomar el tiempo en el espíritu que quiero recibirla también. Que mi mente, mi corazón, mi espíritu está dispuesto a decir, Señor, tú puedes hablarme a través de ella. Necesito que me hables, necesito que trates conmigo. Y no simplemente como algo pasajero. A ver qué Dios tiene para mí hoy, a ver qué Dios me va a decir hoy. Ay, necesito hoy una palabra y esa palabra me trajo un poco de paz. Ah, bueno, gloria a Dios, ya Dios me habló. No, que Dios me encamine en la palabra. ¿Qué paso debo de dar? ¿Cuál deben ser mis decisiones? ¿Cuál deben ser, aleluya, mis compromisos que hoy quiere Dios tener conmigo? Escudriñar las Escrituras. Es darle el tiempo, darle el corazón, el espíritu. Aleluya, el respeto, la comunión que la palabra de Dios necesita. Aleluya, nosotros tenemos la costumbre de que cuando vamos a leer la Biblia decimos, póngase de pie. Y aunque esto se ha perdido, porque se toma como algo, es una costumbre, y nos ponemos de pie, es cierto, lo hacemos, pero de alguna manera esto nació en algún corazón un día,
No sé cuántos años hará, de alguna forma para reverenciar la palabra, es decir, Dios va a hablar a nuestras vidas. A través de la palabra Dios va a hablar a nuestras vidas. Y está bueno también eso. Aunque a veces lo hemos tomado simplemente con me pongo de pie nada más. Y después no tengo reverencia ante la palabra ni respeto ante ella. Me voy al otro extremo diciendo, no, la palabra no pasa nada, Dios nos va a hablar de alguna manera, a ver qué dice Dios. No, la Biblia nos dice que escudriñemos la palabra. En esta palabra de Dios hay vida. En esta palabra de Dios hay una vivencia. Que el que entra a esa palabra va a experimentar algo de Dios. Usted no va a experimentar por mis palabras. Usted va a experimentar por la palabra de Dios. Si algo en esta noche puedo hacer, que es simplemente compartirle una palabra, en definitiva, va a ser la palabra de Dios lo que va a producir en tu vida. Es seguro que va a producir, no porque lo digo yo como pastor o como predicador en esta noche, sino que lo dice la palabra del Señor, que es viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué nos dice la circunstancia? ¿Qué nos dice la vida? ¿Qué nos dice nuestro cansancio? ¿Qué nos dice, aleluya, todas esas cosas? ¿Y dónde está la palabra? ¿Y qué pasó con la palabra? Nos trata de quitar la mirada y el tiempo a la verdad, para ponerla en otras cosas, lo que la gente dice, lo que las noticias dicen, lo que los demás dicen. Y hay gente que se preocupa más por lo que dicen otros que por lo que dice Dios en su palabra. Se sienten más ofendidos, se sienten más tocados, se sienten más quebrantados por lo que alguien dice y no se sienten desesperados por lo que Dios pueda decir. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando hay alguien que decimos esta persona es eficaz, es porque hace bien el trabajo. Es porque cumple con lo que queremos, colma la medida, ¿verdad? Está por sobre lo que queremos y decimos, vamos a darle a Natalí con Y, aleluya, porque es eficaz en lo que hace. ¿A quién le damos? A Natalí. ¿Por qué? Porque es eficaz en lo que hace. Cuando somos eficaces, alguien va a decir, no, decirle a tal. Va a hacer eso, decirle a tal persona, es eficaz. Decimos, lo va a hacer bien. Va a hacer lo correcto. Va a realizar lo que se necesita hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso la palabra de Dios dice que es viva, trae vivencias, experiencias con aquel que se acerca a ella. Es más, la palabra muestra a los que se acercaron a ella, muestra las vivencias que ellos están viviendo, para que nos acerquemos también, para que podamos acercarnos también. Es viva y es eficaz, va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Y dice que más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para desmenuzar nuestra vida. Podremos escondernos. Es más, cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, va a ser tan profundo que se va a alojar, aleluya, vaya a saber dónde. Es más, Jeremías experimentó esto. Las palabras que Dios le habló no solamente tocaron su corazón, las intenciones, las situaciones, hicieron que aquel hombre diga, no hablo más en el nombre de Jehová. No hablo más, no digo más nada, porque cada vez que hablo y digo lo que Dios quiere hacer con este pueblo, soy condenado, me mandan a un lugar, a otro, estoy pasándola mal.
Él quiso decir, no lo hago más, pero había algo que no estaba simplemente en su corazón, en sus emociones. Había algo, dice, que había un fuego que se había metido de él, que estaba ya por sus huesos. Yo creo que estaba ya en su espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos. Él sintió en sus huesos un fuego que le quemaba diciendo, esto no lo puedo dejar. Esto va más allá de mi circunstancia. Esto va más allá de mis situaciones. Esto va más allá de mis problemas. Esto va más allá de mis sufrimientos. Algo que es parte de mi vida. La palabra de Dios, Dios la envió para que sea parte de nosotros. Muy en lo profundo donde nadie llega. La palabra, la presencia de Dios quiere llegar para hacerse parte de nuestra vida. Ser parte de tu mañana, de tu tarde, de tu noche, de tu levantar, de tu acostar. Aleluya. La palabra de Dios quiere ser parte de nosotros porque ese es el Dios que se mueve a través de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta se mete en nuestros pensamientos. ¿Quién ha podido meterse en sus pensamientos? La palabra de Dios los discierne. Lo que pensamos lo discierne. Aún hasta las intenciones. Hasta las intenciones. Para mirar las intenciones tiene que darse ciertas pautas, cierta señal. Pero las intenciones no son conocidas muy fácilmente, sino cuando nuestro corazón actúa. Aún es tan especial nuestra vida. Dios nos hizo tan complejos también. No complejos de complejo, complejos, ¿verdad? O tan particulares, con tantas cosas que aún dice que tenemos intenciones, lo que uno está allí, quizás dándole forma para hacer algo, y aún dice que la palabra de Dios tiene tanto poder y autoridad que aún puede tratar hasta las intenciones del corazón. Hasta lo que pensábamos o lo que queríamos o estábamos abrigando para nosotros. Hasta las intenciones, la palabra de Dios hasta allí quiere ser parte de tu vida. Hasta las intenciones del corazón necesitamos que sea la palabra las intenciones tuyas. Que las intenciones tuyas que tu corazón abriga pueden ser bajo la dirección de tu palabra. Lo que, aleluya, los pensamientos tuyos, aleluya, puedan también ser pensamientos que en la palabra, que la palabra de Dios también pueda ser la que gobierne en ese lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso llega la palabra de Dios, es viva y eficaz. Tiene poder y autoridad. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Segunda de Timoteo capítulo 4. Aleluya. ¿Cuántos siguen gozándose en Dios? Capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le escribe a un hijo espiritual, a Timoteo, alguien que él amó mucho, alguien que creció a la sombra de Pablo, que Pablo pudo volcarle sus conocimientos, sus experiencias, sus vivencias. Pablo lo tomó como un hijo espiritual. ¿Por qué? Porque fue alguien en el cual aprendió, tuvo las vivencias. ¿Quién más puede saber, aleluya, de lo que vivimos si no son nuestros hijos? ¿Quién más puede saber lo que nosotros pasamos si no son nuestros hijos? ¿Quién más puede saber lo que sucede en el hogar, los sufrimientos, las circunstancias, situaciones que no sean nuestros hijos? El apóstol Pablo le habla a aquel
Y se le iba a dar un consejo, un hijo le iba a dar un consejo para que aquel, aleluya, se mantuviera firme y cumpliera aún lo que el Padre de todos ha hecho, que es nuestro Dios, que lo llamó. Aleluya, y pudo ponerlo entre la espada y la pared. Pudo, aleluya, porque a los hijos se los pone así a veces. Aleluya, a los hijos se los quiere enfrentar, confrontar con las realidades de la vida. A los nietos no. A los nietos no. A los nietos se les tiene otra paciencia, es otro el trato. Porque el padre tiene una responsabilidad con sus hijos. Y los nietos no, los nietos son, como dicen, para malcriarlos. Para permitirle cosas que a los hijos no le permitían. ¿Por qué? Porque los hijos, el padre tiene que enseñarle a sus hijos de tal manera que en todas las situaciones de su vida pueda tener un consejo. Que lo que se le enseñó, lo que se le dijo, puedan ellos tomar ese consejo y les ayude para que cuando ellos tengan hijos también hagan de la misma manera. Amén. Pero es otro tema. Hijos y nietos, otro tema. Pero el apóstol Pablo le dice: te encarezco delante de Dios. Esto no es simplemente, Timoteo, que vos puedas tomarlo si querés o no. No, esto es encarecidamente. Le puso seriedad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y le dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Le puso la seriedad del caso. Lo puso entre la espada y la pared, como le decía. ¿Por qué? Porque esto no es si lo querés o no, si lo tomás o no. Esto no es si te parece. Uno cuando le habla al hijo no le habla a ver qué te parece. No. Cuando le habla al hijo le habla: esto es así. Esto es de esta manera. Esto es de esta forma. Así se tiene que hacer, ¿o no? Así es. No hay otra manera. No hay otra forma. Es así. Porque el hijo necesita ser hijo. Y como necesita ser hijo, tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente. Porque una de las características que el hijo tiene que tener es obediencia. Es respeto. No, pero Pablo, me parece que te equivocás. No había esa oportunidad. No tiene que haber esa oportunidad, así sea que tuviera razón. Por eso el apóstol Pablo le dice: te encarezco. Y le dice algo importantísimo: esto es de vida o muerte. Dios va a juzgar a todos, te va a juzgar a ti también, le dice el apóstol Pablo, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. La palabra tiene que ser predicada, la palabra tiene que ser enseñada, la palabra tiene que tocar lo profundo. Timoteo, tenés que predicarla. Que prediques la palabra, y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, esto no es saber que cuando pueda, no, es en tiempo y aún fuera de tiempo. Lo que parece que ya no sirve, lo que no es, lo que es para otra cosa, no, tenés que hacerlo. Tenés que predicar la palabra. Y le dice aún: rederguye, buscá, tocá lo profundo, tratá de buscar el cambio. El cambio no lo hace la palabra sola. El cambio no lo hace la palabra sola. A veces hay que buscar la manera. Se acabaron los amén, gloria a Dios. Se acabaron los gloria a Dios, los aleluya. No hace la palabra. A veces hay que buscar, tocar el punto, la llaga, la herida, para sanar, para que se sane. Aleluya. ¿Cómo me duele lo que he escuchado? Me va a doler. Es dolor
lo que he escuchado en estos días, los que han estado internados, los que están enfermos. No sabe, pastor, el dolor que es. He escuchado a todos. Qué dolor. Ay, vienen para colmo los enfermeros y acá y me mueven para acá y le digo que no. Los enfermeros, los médicos están acostumbrados a trabajar con el dolor de los demás. Y yo creo que Zulma, creo que si le cuenta a la hermana de Fernando también las cosas que vive, lo dice, ay, me daba una pena, le dolía el brazo y no sabía si, y tenía que, verdad, que pero no sabía si movérselo. No, sé que le duele, pero se lo tengo que mover, tengo que llevarlo al lugar, tengo que buscar la forma. Trabajan con el dolor. No pueden estar ahí a medias, ay, pobre, le duele, y bueno, se la pongo más tarde, la sangre se la tengo que sacar es más tarde, porque justo no le encuentro la vena y veo que entran a buscar. Rederguye, cambia, transforma, toca. Aparentemente va a doler ahora, va a doler, pero va a traer sanidad. Y a veces las cosas, cuando la palabra de Dios nos habla o cuando tratamos, puede doler. Parece que te tocan justo la parte afectada, pero hay que tocar la parte afectada para que sane, para ponerle la medicina que es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya termino. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en tiempo todavía. Así que podemos seguir hasta fuera de tiempo. Aleluya. Reprende. Le dijo, tenés que reprender también. Y a veces pienso cuánto nos falta. A veces queremos servir a Dios, pero que nadie nos reprenda. Queremos predicar, ministrar, queremos hacer tanta cosa, pero que nadie me reprenda. Alguien me decía, pastor, ya se ha enojado como 3 veces conmigo. Como 3 veces me ha dicho, estoy enojado y en poco tiempo. Me enojé con usted, pastor. Y cuando se le pasa el enojo, dice, mire que estoy pronto para predicar, para ministrar, tengo las manos ya, quiero hacerlo todo. Y le toco la herida justo, la llaga. Digo, pero si te enojas tan fácil, si te ofendés tan fácil, por lo que se te pueda reprender o decir, ¿querés ministrar cuando se te pasa? Por eso la palabra le dice, no es fácil reprender, ni es fácil buscarle el cambio, tenés que cambiar. Mirá lo que dice la palabra, porque hay gente que piensa que la palabra sola le va a cambiar. Y hay veces que la palabra sola no puede cambiar y dice, bueno, el instrumento tiene que tocar allí lo profundo, tiene que reprender, tiene que llamar la atención. Y nos falta. Por eso a veces la palabra no puede ser tan eficaz en nosotros. Pero qué importante, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vas a tener que ponerte los pantalones que tenés que ponerte. Y vas a tener que, aleluya, hacer lo que tenés que hacer. Reprende, exhorta, pero le dice con toda paciencia y doctrina. Qué tremendo, porque aquel como instrumento estaba entre medio. Dios que le dice, da esta palabra, y la gente. Y bueno, reprender y exhortar es precioso. Cambien generación de víboras. Vengan a orar, hagan esto, aquello, es precioso. Lo podemos hablar y decir, pero ahora también está en aquel que iba a dar la palabra, en poder hacerlo con toda paciencia. ¿Y cómo uso la paciencia? ¿Cómo puedo tener los medios, los métodos necesarios para ver con quién soy paciente y con quién puedo exigirle un poquito más? ¿A quién hay que tirarle la oreja y a quién hay que darle un poquito de libertad? Eso nos lleva a todos los que servimos, también a Dios trabajar en nosotros. Porque sería fácil tener una regla y medir a todos por la misma regla. Pero ahí me habla la palabra que a veces tengo que ser paciente,
Y a veces tengo que usar la enseñanza, la doctrina, aleluya, para poder corregir. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? No podés dirigir a todos de la misma manera. No todas las ovejas en la iglesia son todos iguales. Algunos hay que a veces apurarlos un poquito. A otros si los apurás mucho, aleluya, se traban. Y otros si no los apurás se quedan. Aleluya. Entonces hay que tratar. Por eso habla de tener comunión con Dios. Y aquellos que leíamos al comienzo, dice, oren por nosotros. No era para mandar un mensaje, me lavo las manos y me fui a casa. No, en ese mensaje iba a haber una palabra de reprensión, iba a haber una palabra de exhortación, iba a haber una palabra que iba a buscar el cambio en la mentalidad, en el corazón, que iba a tratar de ubicar la persona donde tiene que estar. Tiene que haber en nosotros una búsqueda con Dios, para que el Espíritu Santo nos diga, es con paciencia. Tratalo a Michael con paciencia hoy, mañana, cáele con todo. Y a veces nosotros decimos, ¿habré sido con paciencia o se me fue la mano? ¿Exhorté con enseñanza o se me... Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de la oración? ¿Cuánto necesitamos estar unidos, proclamando una bendición para que la palabra de Dios llegue y sea glorificada entre nosotros? En los que escuchan, como ha sido entre nosotros, también en otros que puedan escuchar la verdad, la gracia de Dios. Necesitamos de la palabra imperiosamente. No una palabra como un texto, no una palabra como una novela, no una palabra como una historia. Necesitamos que la palabra de Dios haga en nosotros, esté en nosotros en lo profundo, aleluya, y trabaje en nosotros y edifique lo que somos, hombres y mujeres de Dios, para llevar una palabra también con toda dirección del cielo a aquellos que hay que encaminarlos, acomodarlos y llevarlos a la verdad. ¿Necesitan los jóvenes? Es tener una palabra que los cambie, que los quebrante y que rompa las situaciones que este mundo está presentando para desviarlos. Aquellos lobos que el enemigo quiere usar para destruirlos. Necesitamos de una palabra, aleluya, que con paciencia pero con profundidad toque los corazones. Necesitamos de una palabra que mueva nuestros matrimonios. Aleluya, para que en nuestra casa también la palabra de Dios se glorifique, que mueva a nuestros hijos. ¿Cuánto necesitamos de una palabra poderosa? No una palabra simplemente dada para solucionar y salir del problema. Fui sano. Dios me dio el trabajo. Cobré una herencia. Ahora tengo dinero. Y nada más una palabra superficial, porque todo eso es superficial. Y si nos quedamos con cosas superficiales, aleluya, cuando Dios no hizo algo, allí nos desmoronamos y allá corremos a un lugar y en otro. Así lo que ha crecido y proliferado tantas iglesias y gente en este tiempo. Y por eso dice, venga y busque el jabón, y busque el aceite, y busque esto, y busque aquello, y busque acá, y haga esto y aquello. Aleluya, para poder sentirse bien. Lo superficial es lo pasajero, pero la palabra de Dios no solamente va a obrar en las cosas que necesitamos, en la añadidura, sino que también va a obrar en lo profundo de nuestro ser, lo que nadie entiende, lo que nadie conoce, las intenciones, los pensamientos. ¡Cuánta cosa! Aleluya, que hay en nosotros. También la palabra de Dios quiere ser parte de la dirección, del gobierno que necesitamos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos, levante su mano al cielo si allí puede hacerlo. Y oramos. Oramos al Señor. Oramos a Dios por su amor y su bondad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición en esta noche de adorar y glorificar tu nombre. Permítenos, porque somos gente que necesita de tu palabra en lo profundo de nuestro ser. Lo necesitamos en nuestra vida, lo necesitamos en nuestro diario vivir, lo necesitamos como hijos, siervos y siervas tuyos. Lo necesitamos como tu pueblo, que tu palabra sea lo que nos mueva.
Somos gente que tiene emociones, sentimientos, vidas pasadas, Señor, que han marcado en nosotros. Pero creemos que tu palabra llega a lo profundo de nuestro ser. Permítenos que esta tu palabra sea la que nos ministre, la que nos acompañe, la que nos traiga el sueño, la que también nos despierte, lo que nos haga caminar cada día. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu gracia y tu verdad se manifieste sobre nosotros. Te pedimos que te glorifiques en esta noche. Sea tu palabra la que nos ministre, sea tu palabra la que trate, sea tu palabra la que nos mire en lo profundo, la que sane nuestras heridas, lo que quite aquello que esté quizás, Señor, trayendo mal olor a nuestra vida, trayendo, Dios mío, Señor, aleluya, Dios del cielo, trayendo a nosotros el malestar, Señor, trayendo el síntoma de enfermedad. Padre bueno, trabaja nuestras vidas, obra en esta noche en nosotros, tus hijos. Lo necesitamos. Sea tu palabra escudriñada por nosotros día a día. Sea tu presencia tratando con nosotros. En esta noche, Señor, tu grandeza y tu verdad se manifieste sobre nosotros. Y si tenemos la oportunidad de compartirla también con otros, ministra, Padre bueno, que pueda haber paciencia, que pueda haber buena enseñanza, que pueda haber buena dirección, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos de ti, aleluya. Obra en nuestros pensamientos, en las intenciones nuestras. Lo necesitamos, Señor, aleluya. Espíritu de Dios, oh, ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos a que tu palabra, Dios mío, nos encamine, allane nuestro camino, quite los obstáculos. Usa a tus siervos, usa a los líderes en la iglesia para edificar una juventud, para edificar una niñez, para edificar los varones, las damas, para edificar a cada uno, Señor, que haya palabra de vida. Espíritu de Dios, manifiesta tu gracia, manifiesta tu verdad, manifiesta tu grandeza. Necesitamos de ti, Señor. Aleluya. Cristo, Cordero vencedor, Sí, Señor, aleluya. Espíritu de Dios, te adoramos, te bendecimos. Espíritu de Dios, aleluya. Tu reina, Señor. Sí, Señor, Tu reina, Señor. aleluya. Cristo, Cordero vencedor, estás Sí, Señor, aleluya. en tu trono de poder, estás reinando. Con Te bendecimos. autoridad. Aleluya. Tu reina, Señor. 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 Sí, Señor, aleluya. Tu reina, Señor. Tu reina, Señor. Sí, mi Dios. Tu reina, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios?